tema increíble que debemos tenerlo en cuenta, Walter. Finalizamos de esta entrevista, pero... Sí, Loyola se preocupó, ese ya tiene un contendor, se le dice, no recordaba que ha sido profesor de muchas generaciones y muchos periodistas de los diarios locales, de radio y televisión, han sido mis alumnos. Y ahora he hecho una muestra, un poco recordando de mis andares como reportero. Entonces hay muchas cosas que aquí le han sacado la vuelta a nuestro amigo, porque Pepe Mujica es amigo ante todo, ¿no? Pero ya han sacado la vuelta a sus funcionarios, ya han engañado, y yo creo que él tiene que hacer una investigación pero exhaustiva, ya. A eso seguiremos nosotros. Le creo, Walter, si va a la casa de Pepe y les tengo una copia del video. Yo creo que sí, no tenía mal, yo creo que tenemos la copia porque hemos hecho copias que no es dable. No es dable, y por eso es que el municipio de Sánchez Carrión y la población no lo quieren recibir esta carretera, porque tiene 33 observaciones. Y hay una parte más que ya por tiempo nos es corto, donde los muros de contención para que no baje el cerro lo han hecho con alambrón, y eso debe ser confiado. Los muros para que avisen no hay nada mismo, también se ha hecho con alambrón, y yo creo que una camioneta para un triciclo se va a la misma con ese tipo de trabajo. Aquí, por favor, yo creo que vamos a apelar a la humanidad, a la amistad y a todo, para que ya los funcionarios que ya quedaron y los que vengan, un ruego especial de esta persona, de este amigo, por favor, piensen cuál es el desarrollo y no piensen en eso. Muchas gracias por tu presencia. Tienes 30 segundos para que nos digas por qué deben elegir a la lista de APP en estas elecciones del 3 de octubre a la presidencia regional, especialmente a Manuel Yempén y al cual Ramos Barón, que integra esta misma plancha como candidato a la vicepresidencia nacional. Sí, por todas estas cosas malas, y también hay cosas buenas porque no hay que negar. Yo creo que el pueblo sabrá elegir. Yo personalmente he caminado, sigo caminando, por eso dicen el caminante, ¿no? Les pido reflexión el día de la votación. La distrito, la provincia, la consejería regional y la presidencia regional de Manuel Yempén. Y César Acuña estará con nosotros en todos los actos del gobierno regional. Bueno, muchas gracias. Viene el candidato Óscar Julio Loyola Zurita. Él va por el partido Fonavista a la alcaldía de la ciudad de Trujillo. Con él vamos a cerrar nuestro programa de hoy, el último a través de Cablevisión, tu mejor opción. Pausa.